¿Qué tal amigos, compañeros? Qué gusto estar aquí para compartir con ustedes un mensaje que he titulado ¿Cómo es vivir en la voluntad de Dios? ¿Y por qué? Pues bien, porque a lo largo del tiempo el anhelo del corazón del hombre ha sido conocer la voluntad de Dios para su vida. El rey David clamó en el Salmo 134 y le dijo al Señor, Señor, hazme conocer tu voluntad. Todos queremos conocer la voluntad de Dios para nuestras vidas. Pero yo tengo una pregunta para usted en este día. ¿Está usted dispuesto a vivir en la voluntad de Dios? ¿Estoy yo dispuesta a vivir en la voluntad de Dios? Quiero hoy mostrarles esta fotografía. Quiero que vean bien esta fotografía. Miren esta joven hermosa, con esa sonrisa tan radiante como ustedes la ven allí. Así era ella. Esta joven es mi hija mayor. Tiene en esa fotografía 31 años. Estaba recién casada, casi que en luna de miel. Vivía en la ciudad de Washington y ella murió hace exactamente 13 años. Era mi hija mayor. Murió en un accidente de tránsito cerca de la ciudad de Pittsburgh cuando el vehículo, el pequeño vehículo en el que ella viajaba acompañada de su esposo, de su suegro y de su cuñado, fue embestido desde la parte de atrás por un camión cargado de láminas de asbesto. Cuando yo recibí la llamada aquel 8 de febrero del 2007 a las 6 de la mañana, pues yo contesté el teléfono como hago siempre, sin ningún tipo de sobresalto, porque yo por mi trabajo estoy acostumbrada a que mi teléfono suene a cualquier hora del día o de la noche. Así que tomé el teléfono sin ningún tipo de sobresalto. Pero créanme, ha sido la peor noticia que he recibido en mi vida. Es la peor noticia que una persona puede recibir. Lo que sucedió en los minutos, en los días, en las semanas, en los meses, en los años siguientes, es algo que yo solo he podido vivir en una esfera espiritual, desde una perspectiva de fe. Y de eso es de lo que vengo a hablarles hoy, de cómo el Señor nos sostiene en los momentos más difíciles, de cómo Él está con nosotros allí en el momento de la prueba. Así que hoy, con la ayuda del Espíritu Santo, vamos a poder entender, vamos a poder aprender que aceptar la voluntad de Dios es la única forma en que nosotros podemos superar, enfrentar las pruebas que se nos presentan y superarlas, salir victoriosos de esa prueba. Someternos a los designios divinos es la única opción que tenemos. ¿Cómo es vivir en la voluntad de Dios? Primera respuesta. Vivir en la voluntad de Dios es aceptar que nada nos pertenece. Cuando nosotros aceptamos que nada nos pertenece, que nada de lo que tenemos nos pertenece, nosotros podemos disfrutar mucho mejor y tener más gozo, sentirnos más gozosos en todas aquellas cosas que Dios nos da. Esta es una de las enseñanzas más fascinantes que yo he aprendido en los últimos años. Ha sido una enseñanza maravillosa para mí, saber que nada me pertenece. Y cuando digo que nada me pertenece, no solo me estoy refiriendo a las cosas materiales, que pueden ser muchas o pueden ser pocas. Me estoy refiriendo a la vida de nuestros seres queridos, de nuestros seres amados, nuestros hijos o cualquier otra persona que nosotros amamos. Incluso nuestra propia vida. Nada nos pertenece. Mire usted el caso de Job. Job perdió en un solo día, él perdió sus posesiones, sus propiedades, él perdió su familia, sus hijos, él perdió su salud. Pero mire usted cómo reaccionó Job. Él dijo, el Señor ha dado, el Señor ha quitado, bendito sea el nombre de Jehová, el nombre de Dios. A mí este verso me encanta, porque es el que a mí me ha sostenido en el momento de la prueba. Cuando mi teléfono sonó aquel día a las 6 de la mañana, en el mismo instante en que yo recibí aquella nefasta noticia, yo me sentí así en la orilla de la cama, todavía bajo el impacto de aquella noticia, sin saber qué pensar, con la mente en blanco. Pero en ese mismo momento, el Señor vino a mí y puso en mi corazón y en mi mente esta palabra. El Señor ha dado, el Señor ha quitado. Dios dio y Dios quitó. Y hermanos, créanme que eso fue maravilloso. Fue como un bálsamo.
el dolor se fue, empecé a sentir una paz, me invadió una paz, esa paz que dice la palabra que sobrepasa todo entendimiento, yo no lo puedo explicar. Y hasta el día de hoy, esa palabra es la que a mí me sostiene. El Señor ha dado, el Señor ha quitado. Así que esta es la forma como Dios estuvo allí presente, como Dios me ayudó y como Dios vino a mí para decírmelo en el preciso momento para que yo esta palabra me aferrara a ella y sigo aferrada a ella hasta el día de hoy, acerca de el Señor ha dado, el Señor ha quitado. Así que yo estoy aquí para decirle que cualquier cosa que usted haya perdido no era suya. El Señor se la había dado. Y por alguna razón que usted quizás todavía no entiende, el Señor decidió quitársela, pero el Señor siempre está ahí para sostenernos, Él siempre está ahí para hacernos salir victoriosos de las pruebas que se nos presentan. Él cumple su palabra y yo le puedo decir que estuvo conmigo en ese momento. Segunda respuesta acerca de cómo es vivir en la voluntad de Dios. Vivir en la voluntad de Dios también es comprender que todo tiene un propósito. A veces, por las circunstancias difíciles que vivimos, nos cuesta ver el propósito de Dios en aquello que estamos pasando, durante estamos pasando por la prueba. Nosotros no podemos ver o nos cuesta ver que Dios está obrando en nuestro favor. Pero si nosotros practicamos a vivir con la mentalidad de que Dios está obrando a nuestro favor mientras estamos pasando la prueba, nosotros vamos a tener paz. Nosotros vamos a poder encontrar paz en medio de la tormenta. Miren lo que dice este versículo. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Ahí está la palabra. Yo le quiero contar una experiencia personal. Cuando se cumplieron los 10 años de la muerte de mi hija, yo decidí escribir un libro. Quería compartir con otras personas que hubieran pasado por un momento tan difícil. Quería compartir cómo yo había vivido este episodio doloroso de mi vida y cómo lo había enfrentado. Y quería compartirles cómo Dios es el que me sostuvo y el que me sigue sosteniendo en medio de esta prueba tan difícil. Así que escribí el libro y fue un éxito, gracias al Señor, que había un propósito en que se escribiera ese libro. Y fue un éxito de ventas a pesar de que la gente, pues ya saben ustedes que no le gusta mucho leer. Y comenzaron a invitarme para ir a dar testimonio a iglesias y algunas organizaciones cristianas acerca de esta experiencia y de cómo yo la había vivido para que yo compartiera y pudiera edificar a otras personas. Y ahí pude ver yo uno de los propósitos por los cuales el Señor me hizo pasar en esta prueba. Porque si yo no hubiera escrito ese libro, yo nunca hubiera tenido la oportunidad de compartir con otros las maravillas que Dios ha hecho en mi vida, las maravillas que yo puedo vivir cada día gracias al Señor. No las hubiera podido compartir. Así que la muerte de mi hija fue el vehículo para que yo escribiera este libro y para que yo pudiera compartir con otros. Otro de los propósitos que vi también está relacionado con esto, porque a raíz de estas giras que hice por varios lugares para promover la venta del libro, porque yo hice una campaña bastante fuerte de mercadeo para vender el libro, resulta que yo comencé a ir a dar conferencias a diferentes lugares y a compartir con las personas esta experiencia. Y yo pues lo hacía con el fin de que el libro se vendiera, pero yo me sentía un poco frustrada porque pues cuando terminaban las conferencias muchas personas se acercaban y me decían que habían sido edificadas, pero yo miraba que el libro no se vendía como yo esperaba, así que eso me hacía sentir un poco frustrada. Pero un día que yo estaba pensando en este asunto, el Señor vino a mí y me habló claramente y me dijo: Mayra, ya basta, esto no se trata de ti. Esto se trata de mí y de lo que yo he hecho en tu vida. Y lo que yo quiero es que tú des testimonio de lo que yo he hecho en tu vida, que ya no hables
de ti ni de tu experiencia, sino de lo que yo he hecho en tu vida. Y yo comprendí que este era uno de los propósitos también del Señor, que yo pudiera compartir con otros, porque aunque yo he hablado muchas veces en público y me han invitado muchísimas veces a disertar, pero nunca lo había hecho hablando sobre el Señor y sobre la obra del Señor en mi vida. Así que yo puedo ver este y muchos otros propósitos que necesitaría más tiempo para contarles de los propósitos que yo he encontrado. De manera que yo le puedo decir a usted que cualquier cosa que esté pasando en su vida es un propósito de Dios. Yo sé que las situaciones son difíciles, quizás usted como yo ha pasado tribulaciones, usted no tiene que perder un hijo para conocer esta realidad y para entender esta verdad, pero es así, todo tiene un propósito. Así que hoy hemos aprendido dos cosas importantes acerca de cómo es vivir en la voluntad de Dios. La primera es que vivir en la voluntad de Dios es aceptar que nada nos pertenece. Y la segunda respuesta es que vivir en la voluntad de Dios es comprender que todo tiene un propósito. Así que yo lo invito a dejarse gobernar por el Señor, a que deje que sea el Señor el que gobierne su corazón, entréguele su vida a Dios. Los planes para su vida se escribieron en el cielo antes de que usted naciera. Así que entréguele su vida al Señor, acepte la voluntad de Dios en su vida. Él le dará paz, Él le dará tranquilidad, Él le dará el consuelo que usted necesita para seguir adelante y para encontrar el propósito de Dios para su vida. Así lo hizo conmigo y así lo hará con usted. Buenas noches.